Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. Bienvenidos a Voz News. Yo soy Karina Yapor. Vamos con los titulares. Reducen la fianza al expresidente Donald Trump y además asignan la fecha para su próximo juicio. Le contamos en minutos. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que México no es el principal productor de fentanilo, como dicen informes de la DEA, y realiza peticiones al gobierno de Estados Unidos. Le contamos de qué se trata. Y el presidente Nayib Bukele aplica la ley y el orden y despliega miles de funcionarios para capturar a un pequeño grupo de delincuentes. Con esto iniciamos. Iniciamos en Nueva York y es que, como le habíamos informado, el día de hoy vencía el plazo para que el expresidente Donald Trump cumpliera con una fianza de $454 millones en un caso civil que lo declaró culpable de exagerar el valor de sus propiedades. Sin embargo, un juez decidió reducir ese monto. Nos vamos directo a la ciudad de Nueva York con nuestra corresponsal Mamen Sala, quien nos tiene más detalles de los casos a los que se enfrentó el día de hoy el expresidente. Adelante, Mamen. Justo cuando estaba a punto de cumplirse ese plazo para el pago de los cerca de $500 millones, Donald Trump y su equipo legal han conseguido reducirlo a $175 millones y además han conseguido más tiempo, 10 días más para poder pagarlo. Desde el entorno financiero de Donald Trump han dicho algunos de los medios nacionales aquí que esta cantidad sí le podrá hacer frente el exmandatario y así podrá proteger sus activos, su patrimonio, por lo menos hasta que se resuelva la apelación que han presentado sus abogados en esta causa. De no haber sido así, el exmandatario se enfrentaba a un problema financiero bastante importante porque sus abogados hoy han vuelto a repetir que de las 30 aseguradoras que habían contactado para que les respaldaran en el pago de esa millonaria fianza de casi $500 millones, ninguna había querido porque se trataba de una cantidad muy elevada. Pues bien, ahora se ha reducido y en principio el exmandatario no tendría que tener problemas para afrontar esta fianza. Hoy también hemos conocido otra fecha importante. Como sabéis, estaba previsto que se celebrara hoy el juicio penal por la causa por ese pago ilícito, presuntamente del pago ilícito a la actriz porno Stormy Daniels por parte del equipo legal del equipo de Donald Trump. Pues bien, se iba a celebrar hoy. Al final, como sabéis, la Fiscalía había pedido más tiempo para revisar unos nuevos documentos que habían aparecido. Hoy el juez Juan Merchan ha confirmado que la fecha que dijo anteriormente del 15 de abril se ratifica en ella y ese juicio, la primera causa penal de las 4 que tiene pendientes Donald Trump, arrancará el próximo 15 de abril. Gracias, Mamen, por este reporte. Estaremos pendientes a ello. Vámonos a otros temas y es que las muertes por fentanilo siguen preocupando a los estadounidenses. En lo que va de este año, las incautaciones de esta droga representan más de 90.9 millones de dosis mortales. Nos vamos con Rosy Martel, quien nos tiene más detalles sobre esto, que es preocupante. Rosy. Sin duda, Karina, cifras alarmantes, como bien lo mencionas, tomando en cuenta que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y no se necesita consumir más de 2 gramos para perder la vida. Para el agente retirado del ICE, Víctor Ávila, las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al fentanilo son alarmantes, pues es de conocimiento público que México distribuye no solo en la Unión Americana, sino también en más de 50 países. Más del 95% es el que entra por México, que cuando empiezan a pasar estos decomisos grandes, quiere decir que está entrando un porcentaje muy alto a Estados Unidos y no hay ningún control. Es el que produce el fentanilo que está matando cientos de miles de americanos. Las pruebas de laboratorio indican que 7 de cada 10 pastillas incautadas por la DEA contienen una dosis letal de fentanilo, por lo que a decir del actual diplomático de Estados Unidos, los responsables son los cárteles de droga. Es muy bueno para echar la culpa a Estados Unidos, porque sí sabemos que Estados Unidos es el consumidor de las drogas, lo sabemos que aquí también tenemos el problema de trata de personas, pero ¿quién es el que está apoyando eso? Es México, no estoy hablando de los ciudadanos, estoy hablando del gobierno, estoy hablando de la corrupción y esas relaciones con China, con Venezuela, con Cuba, con muchos otros países que son, por decir, enemigos de Estados Unidos. Es tan sencillo.
que esta droga pueda ser consumida accidentalmente por jóvenes debido a su similitud con medicamentos legítimos, motivo por el cual nuestro especialista comparte su preocupación como padre de familia. Yo tengo un hijo en el colegio ahorita y le rogué a mi hijo de no te atrevas a tomar ninguna pastilla porque sí vienen en forma de Xanax, Adderall, Oxycontin. Los carteles tienen a personas distribuyendo estas pastillas especialmente en nuestros campuses de universidades y colegios en Estados Unidos. Es un problema muy grande, es una epidemia muy grande y por alguna razón no sé por qué no ha reaccionado la administración Biden en querer proteger a sus ciudadanos. Si fueran balazos, si fueran bombas de un grupo terrorista matando tantas personas, ya hubiera habido una reacción real de Estados Unidos, pero por alguna razón, porque son pastillas, a Estados Unidos y a esta administración no le importa. Y es algo que tenemos que ver muy grande. Por eso yo estoy de acuerdo a declarar algunos grupos de los carteles como grupos terroristas que son. En números oficiales de la DEA, casi 17 millones de pastillas contaminadas de fentanilo han sido incautadas y es una tarea complicada el poder controlar esta situación donde el Internet también está siendo un nuevo factor de distribución. Regreso contigo, Karina. Gracias, Rosy, por este reporte. Y mire, precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una entrevista en el programa 60 Minutos durante el fin de semana y sus comentarios han causado olas por muchas razones. Una de ellas es por hacer una propuesta migratoria después de haber anunciado que no recibirían a deportados desde los Estados Unidos. ¿Qué incluye esta propuesta? Mire, incluye que Estados Unidos comprometa $20 mil millones al año para países pobres de América Latina y el Caribe, levantar sanciones a Venezuela, poner fin al embargo cubano, legalizar a los mexicanos respetuosos de la ley en los Estados Unidos. Pero por otro lado, también Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no era el principal exportador de fentanilo, como dicen los reportes de la DEA. Dijo que el fentanilo se producía en Estados Unidos, Canadá y México, pero que la materia prima viene de Asia. Escuchemos. Fentanyl is produced in the United States, in Canada, and in Mexico, and the chemical precursors come from Asia. Esto es lo que dijo, que se produce en Estados Unidos, en Canadá y en México y que este químico para hacerlo proviene de Asia. Así que para platicar un poco más de esto y de todo lo que abordó durante esta entrevista, tenemos de invitado con nosotros al exdirector de operaciones de la DEA, Mike Vigil, y también está con nosotros Alfonso Aguilar, analista político. Gracias a ambos por estar con nosotros y quiero comenzar con usted, Mike. La primera pregunta puntual ¿es verdad que la mayoría del fentanilo se produce en México, como lo afirma la DEA, o no? Totalmente, Karina. Se trata de esto, que los carteles de México, especialmente el cartel de Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, son los productores más grandes que existen en el mundo de fentanilo. Los precursores químicos vienen principalmente de China, entran a los puertos marítimos, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas en Michoacán, también en Manzanillo, en el estado de Colima. Los precursores entran a estos puertos, son recogidos por los carteles y mucha gente, Karina, habla de superlaboratorios. No son superlaboratorios, son nada más una tina metal donde los carteles mezclan los precursores químicos con una pala o con un palo. Y es muy fácil para producir el fentanilo en polvo y luego lo van poniendo en forma de pastilla. ¿Y por qué entonces cree usted que el presidente Andrés Manuel menciona Estados Unidos y Canadá? ¿Qué papel juegan en realidad Estados Unidos y Canadá en lo que es producción de fentanilo como tal? Mira, aquí en los Estados Unidos en realidad no se está produciendo mucho fentanilo. Anteriormente entraba el fentanilo directamente de China. Por ejemplo, yo tenía que hacer una entrevista con un canal
de televisión en China sobre el fentanilo. Y entonces yo fui al internet y en 5 minutos localicé una fábrica en China donde yo podía comprar 1 kilo de fentanilo por $9,000, $9,200. Entonces, esa poca inversión, si yo en realidad comprara el kilo de fentanilo, aquí lo puedo vender y tener unas ganancias de más o menos $2 millones. México es el más grande productor de fentanilo. Yo creo que aproximadamente 98 a 99% del fentanilo que se está incautando aquí en los Estados Unidos viene de México. Aparte, es muy peligroso porque los carteles mexicanos están mezclando fentanilo con otras drogas, por ejemplo, metanfetamina, marihuana, heroína, cocaína. Y entonces muchos de los drogadictos aquí en los Estados Unidos, Karina, no saben que están consumiendo fentanilo. Y por eso... Así es, y que como lo hemos visto, Mike, y que como lo hemos visto, no solamente personas que son drogadictas, sino ahora lamentablemente el fentanilo ha cobrado la vida de personas regulares que de pronto piensan que están tomando una pastilla para dormir sin saber que está mezclada con fentanilo y que les ha causado la vida. Realmente esta es una crisis que se ha disparado también con el descontrol que existe en la frontera sur. Y eso me lleva a otro de los temas importantes sobre los que estuvo hablando Andrés Manuel López Obrador. Y voy contigo, Alfonso, porque él decía, y quiero preguntarte, ¿qué te parecen estas peticiones que él hace a los Estados Unidos en relación a levantar sanciones a Venezuela y Cuba, además de enviar $20,000 millones a estos países en Latinoamérica para supuestamente prevenir la inmigración indocumentada? Realmente es difícil tomar en serio la entrevista. O sea, él dijo, primero que nada, ese reclamo es un chantaje público. O sea, Estados Unidos no puede resolver los problemas de América Latina, solo los latinoamericanos pueden resolver esos problemas, ¿verdad? Y el enviar dinero, esta cantidad de dinero a la región no va a resolver nada, porque al final el dinero no va a terminar donde debería terminar para resolver la situación, sino que obviamente los gobiernos corruptos se van a aprovechar y que ya se ha hecho, ¿no? De alguna manera Estados Unidos siempre ha mandado fondos a Latinoamérica. Correcto. O sea que realmente es poco serio, pero tratar de decir que él ha estado colaborando, que él está tratando de obstaculizar que inmigrantes lleguen a la frontera sur, eso es totalmente falso. Él se atribuye la baja que hubo en la llegada de personas a la frontera sur de diciembre a enero. Sí es verdad que hubo una baja, pero después vimos que en febrero ese número subió de nuevo y aún así el número en enero fue altísimo, más de 180,000 personas. Dice incluso que la corrupción en México se ha terminado bajo su administración, lo que es absolutamente ridículo. Y finalmente, en cuanto al fentanilo, pues es absurdo cuando sabemos que él no está dando la batalla en contra de los carteles, y son los carteles que están traficando el fentanilo a través de la frontera sur. Definitivamente han sido declaraciones que han dado mucho de qué hablar y que seguramente seguiremos hablando de ellas, desmenuzándolas más adelante. Se nos termina por ahora el tiempo. Muchísimas gracias, Mike Vigil y Alfonso Aguilar, por estar con nosotros. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa. Mire, el Senado aprueba una nueva ley de presupuestos y prohíbe que las embajadas estadounidenses en el exterior icen la bandera LGBT. Los detalles de esto y más en minutos. Visítanos en voz.us.
Documentos internos obtenidos por el sitio Daily Wire revelan que un boletín distribuido a agentes de la CIA y el FBI aplaudió a un oficial por travestirse, afirmando que eso lo convierte en un mejor oficial de inteligencia. Mire, este artículo que recibe mayor atención se titula "Mi identidad y expresión de género me convierten en un mejor oficial de inteligencia". El artículo está escrito por un oficial anónimo en primera persona que se describe a sí mismo como un hombre al que le gusta usar ropa de mujer. Según el reporte, el boletín titulado The Dive se obtuvo a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información y fue creado por la Oficina de Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Vamos a otras cosas, y es que el exrepresentante George Santos, destituido meses atrás en medio de un escándalo por presunto fraude electrónico, robo de identidad y violaciones de financiamiento de campañas, anunció que no se presentará en las elecciones primarias republicanas por el Distrito 1 de Nueva York, sino que se lanzará como candidato independiente. Después de la vergonzosa actuación de hoy en la Cámara, he reflexionado y decidido que ya no puedo ser parte del Partido Republicano, señaló Santos en X. El Partido Republicano continúa mintiendo y estafando a su base de votantes. Yo, en conciencia, no puedo alinearme a un partido que representa nada y se enamora de todo, señaló George Santos, como lo ve ahí en pantalla. Vamos a otras cosas, y es que la nueva ley de presupuestos aprobada este sábado por el Senado prevé que las embajadas estadounidenses en el exterior no puedan izar la bandera LGBT. El texto que da al gobierno federal financiamiento de $12 billones obtuvo la firma del presidente Joe Biden, que tuvo que ceder ante ciertas cláusulas para no dejar a su administración sin presupuesto. Mire, el texto de la ley asegura que ninguno de los fondos asignados o puestos a disposición de otro modo por esta ley podrá ser obligado o gastado para izar o exhibir una bandera sobre una instalación del Departamento de Estados Unidos, salvo las que figuran en una lista de excepciones que no incluye la bandera de la comunidad LGBT. Y un juez federal desestimó una demanda que impugnaba una ley de Washington, D.C., que permite a los no ciudadanos votar en las elecciones locales. Esto incluye inmigrantes ilegales y miembros de personal de embajadas extranjeras. De acuerdo a un reporte de Fox News, la jueza Amy Berman Jackson emitió un dictamen de 12 páginas que afirmaba que la demanda carecía de fundamento porque los demandantes no demostraron cómo les perjudican los no ciudadanos que votan en las elecciones locales y se postulan para cargos públicos. La demanda fue presentada por el Immigration Reform Law Institute, que es un grupo legal conservador con sede en Washington, D.C. Y el alcalde Eric Adams canceló su viaje planeado a la frontera sur, citando preocupaciones de seguridad como motivo de esta cancelación. Y es que originalmente Adams tenía previsto visitar la frontera entre Texas y México, incluido un viaje a México después de haber recibido una invitación de la hermana Norma Pimentel, directora ejecutiva de Caridades Católicas del Valle del Río Grande en San Juan. Pero debido a preocupaciones de seguridad en una de las ciudades que se iban a visitar en México, marcada por el Departamento de Estados Unidos, hemos decidido pausar esta visita en este momento, dijo la portavoz de Adams. Y continúa creciendo los acechos a la propiedad privada. Vamos a California, en donde un aspirante a actor llamado Morgan Gargulio elaboró un contrato de alquiler falso para establecerse en una propiedad. Varios reportes indican que el hombre vivía junto a su prometida y un grupo de amigos. La mansión fue utilizada para hacer grandes fiestas donde se cobraban entradas y hasta alquilaban habitaciones. Los vecinos comenzaron a quejarse debido a la música a altas horas de la noche y consumo de drogas, y tras ser confrontado, el individuo desalojó la vivienda sin consecuencia alguna. Mire, a pesar de ello, en California la ley considera ilegal a los ocupantes de viviendas sin contrato de arrendamiento, pero existe un estatuto de posesión adversa que les permite reclamar una propiedad si demuestran que han vivido en el lugar por 5 años de forma ininterrumpida, así que mucho ojo con eso en California. Y de ahí nos vamos hasta Florida, en donde se están tomando medidas ante los reportes de casos de invasores de propiedad. Y es que Robert Johnson, el sheriff de la ciudad de Milton, señaló en una rueda de prensa que si alguien irrumpe en su hogar, pueden disparar. Escuchemos. As to the person, we don't know which homeowner shot at him. I guess they think that they did something wrong, which they did not. If somebody's breaking in your house, you're more than welcome to shoot them in Santa Rosa County. We prefer that you do, actually. So whoever that was, you're not in trouble. Come see us. We have a gun safety class we put on every other Saturday,
And if you take that, you'll shoot a lot better and hopefully you'll save the taxpayers money. Mire, como lo escucha, Johnson estaba haciendo un llamado a los residentes para defender su propiedad e incluso avisándoles sobre clases para capacitarse en tiro y poder así defenderse. Y nos vamos a otra clase de información, y es que la Administración Federal de Aviación está considerando medidas para detener la expansión de United Airlines, mientras los reguladores investigan problemas de seguridad recientes, esto según varios reportes. La FAA estaría considerando tomar medidas temporales, como impedir que la aerolínea inicie nuevas rutas y prohibir a los clientes volar en aviones recién entregados. Así lo dijeron personas a Bloomberg que pidieron no ser identificadas para describir estas discusiones que fueron a puerta cerrada. Mire, y es que los aviones de United han experimentado una serie de problemas este mes, incluido un vuelo que salió de Houston y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de que el motor se incendiara, y un avión que salió de San Francisco y perdió una llanta después de despegar. Y por otra parte, y siguiendo con el tema de la aviación, el director general de Boeing, Dave Calhoun, dimitirá a finales de año, así lo dio a conocer la compañía el día de hoy. La salida se produce cuando el fabricante de aviones se ha enfrentado a una serie de problemas de producción y control de calidad este año, sobre todo cuando uno de sus aviones 737 MAX 9, pilotados por Alaska Airlines, perdió un panel en pleno vuelo en enero. La semana pasada, el director financiero de Boeing, Brian West, dijo que la compañía vería salidas de efectivo de hasta $4.500 millones durante el trimestre actual, mientras trabaja para apuntalar sus líneas de producción. Cabe mencionar que las acciones de Boeing subieron hasta un 2.5% tras esta noticia. Hasta el cierre del viernes, la acción había perdido más del 27% este año. Nos vamos a otros temas. Religiosos de Boston estarían exigiendo a iglesias blancas millones de dólares en reparaciones por sufrimientos causados por la esclavitud. Nos vamos con mi compañera Verónica Silveri, que nos tiene más detalles de esta noticia. Verónica. Hola Karina, feliz lunes para todos y como siempre un gusto saludarlos. Hoy les comentamos que líderes religiosos de Boston exigieron que las iglesias blancas, como las denominaron, den millones de dólares en reparaciones a la comunidad negra de la ciudad. El evento en la iglesia luterana Resurrección fue organizado por una comisión de reparadores de Boston, que también presentó previamente una demanda para que la ciudad pague 15.000 millones de dólares en reparaciones, por lo que llamaron su papel histórico en la trata de esclavos. El periodista católico Alejandro Bermúdez nos acompañó hoy y nos expuso su opinión sobre este asunto. Diría que son infantiles y que son casi cómicas si no fueran por la cantidad de gente que cree que realmente son justas, ¿no? Ponte a pensar, especialmente cuando la población blanca a la que invitan a que contribuyan como supuestos responsables o culpables de los sufrimientos de la población afroamericana en Boston son en su gran mayoría inmigrantes irlandeses que no tuvieron nada que ver con la esclavitud. Uno de los oradores, el reverendo Kevin Peterson, dijo que deben comprometerse públicamente con el proceso de reparación debido a los pecados de la esclavitud. La Comisión de Reparaciones, que presentó la demanda inicial de 15.000 millones de dólares, pide que estos se dividan en 3 partes. Según la propuesta de la Comisión, 5.000 millones en pagos directos en efectivo a los residentes negros de Boston, una inversión de 5.000 millones en nuevas instituciones financieras y otros 5.000 millones para abordar la brecha educativa racial y para medidas contra el crimen. Pero en comparación, el presupuesto de Boston para el año fiscal 2024 es de 4.280 millones de dólares. We call on the white church in Boston to join us in supporting a black reparations movement. Dollars as initial payment around cash payouts, $5 billion around strengthening our financial institutions, creating a new black bank, $5 billion in terms of addressing issues of the education achievement gap between blacks and whites. Una carta firmada por 16 clérigos fue enviada a las iglesias a las que el grupo exige que se den las reparaciones. Esta detallaba la forma en la que deben pagarse, incluso en efectivo o mediante la creación de viviendas asequibles o instituciones financieras y económicas en Black Boston. Pero, ¿qué tan posible es que esto suceda? El proyecto no tiene pies ni cabeza, ¿no? Y es económicamente y políticamente imposible de aplicar. Primero, ¿cómo han llegado a las cifras redondas de 5.000 millones de dólares para cada uno de los asuntos que creen que requieren o merecen dinero? Segundo, ¿quién lo va a pagar? Pero es preocupante que haya gente que
que esto es lógico, que está bien y que incluso es cristiano, ¿no? Algunos, digamos, pensadores conservadores dirían que es que no existía la profesionalización del victimismo, ¿no? Donde básicamente hacerse la víctima se ha convertido en un negocio. 5 iglesias son las principales señaladas. Se les acusa de entre los años 1600 y 1700 mantener a cientos de esclavos en su propiedad. El reverendo John Gibson, de una de las iglesias demandadas, aseguró que todos los centros estaban investigando su historia y discutiendo sus reparaciones. Con esta información volvemos contigo a los estudios, Karina. Gracias por este reporte. Verdaderamente esto parece insólito para muchas personas que han criticado esta medida y será una noticia que, por supuesto, le seguiremos informando al respecto. Pero vámonos ahora a Puerto Rico, porque mire, ahí la vicepresidenta Kamala Harris, sin saberlo, aplaudió una canción cantada en español que protestaba por su visita a San Juan. Un video del incidente muestra a un grupo de manifestantes tocando un tambor a las afueras de un centro comunitario en Goyoco, mientras un hombre canta una canción. La vicepresidenta fue vista con una gran sonrisa en su rostro mientras aplaudía al ritmo de la canción, hasta que apareció la directora ejecutiva del centro, Mariana Reyes, susurrándole al oído de lo que trataba la canción. Veamos. Mire, queremos saber, Kamala, qué es lo que viniste a hacer, decía la canción. Luego de que le dijeron a la vicepresidenta el significado de la canción, pues dejó de aplaudir, como lo podemos ver en estas imágenes. Ahí lo tiene. Oiga, hacemos una breve pausa. Capturan y presentan ante autoridades a los presuntos autores del atentado terrorista en Rusia. Ya volvemos con esto y más. Quédese. Visítanos en voz.us. Qué bueno que sigue en sintonía. Hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió un alto al fuego inmediato entre Israel y Hamás, así como la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. En la votación, 14 miembros del Consejo votaron a favor de la resolución, mientras que Estados Unidos se abstuvo. La resolución del Consejo de Seguridad también subraya la urgente necesidad de ampliar el flujo de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Nos vamos a información de Rusia y le contamos que 3 de los 4 sospechosos del atentado en una sala de conciertos en Moscú se declararon culpables. El Tribunal de Distrito de Moscú acusó formalmente a 4 hombres por cometer un ataque terrorista grupal que acabó con la vida de más de 130 personas, un delito que se paga con cadena perpetua. El tribunal ordenó que los acusados permanezcan bajo custodia preventiva por 2 meses hasta el próximo 22 de mayo. Y la Unión Europea golpeó este lunes a Apple, la matriz de Google, Alphabet y Meta, con las primeras investigaciones en virtud de una gigantesca ley digital que podría dar lugar a grandes multas contra las gigantes estadounidenses. La Comisión Europea, el regulador antimonopolio de la UE, anunció que sospecha que las medidas implementadas por estos guardianes no cumplen de manera efectiva sus obligaciones bajo esta ley, que es Ley de Mercados Digitales de Bloque. Desde el 7 de marzo, 6 de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, propietario de TikTok, Meta y Microsoft, han tenido que cumplir con la histórica ley. Mire, esta tiene el ambicioso objetivo de crear un espacio digital más justo, frenando la forma en que las empresas más grandes actúan en línea. Y un juez español dio marcha atrás y anuló este lunes su orden de suspender temporalmente Telegram en el país tras recibir un informe de la policía sobre el servicio de mensajería que lo desaconsejaba. El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, un alto tribunal en Madrid a cargo de casos delicados, había solicitado el viernes la suspensión temporal de los recursos asociados a Telegram dentro de una investigación sobre algunas cuentas que vulnerarían derechos de propiedad intelectual. Pero este lunes el magistrado paralizó la medida hasta tanto reciba un informe policial sobre la plataforma, así como la
incidencia que pueda tener esta suspensión sobre los usuarios. Y vámonos a otras cosas. Un grupo de más de 5,000 funcionarios del Ejército y 1,000 de la Policía de El Salvador fueron desplegados este lunes en 4 localidades del norte del país, luego de registrarse 2 homicidios. El anuncio lo dio a conocer el presidente Nayib Bukele, quien aseguró que los responsables ya fueron capturados y puestos a la orden de las autoridades judiciales. Este despliegue de militares y policías se suma a otros implementados en diferentes zonas de El Salvador en el contexto de un régimen de excepción puesto en marcha desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas. Nos vamos a información de Venezuela y es que la precandidata a la oposición, Corina Lloris, denunció públicamente que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, está tratando de impedir su inscripción como candidata para las elecciones presidenciales que están programadas para el mes de julio. Escuchemos parte de lo que dijo. Creo que es importante destacar que nosotros hemos hecho todos los intentos por introducir los datos de las tarjetas, que son la tarjeta de la MUD y la tarjeta de la UNT, y el sistema está completamente cerrado para poder entrar digitalmente. De tal manera que no solamente es el nombre de Corina Lloris, sino que es a través de las tarjetas que no se puede acceder al sistema, y hemos agotado todos los medios a nuestro alcance para que esto se pueda resolver. Para conocer más sobre la situación político-electoral de Venezuela, hacemos contacto hasta Caracas con el periodista Romel Betía Lugo. Romel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Romel, el régimen ha impedido la inscripción de Corina Lloris. ¿Cómo se está preparando la oposición si esta alternativa de María Corina Machado también le es impedida la inscripción? Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, gracias, ¿no? La situación es bien compleja. Bien compleja en este momento. Justo ahora hay reuniones constantes en una de las oficinas de los partidos políticos justamente que representan a todo lo que es la Mesa de la Unidad, ¿no? Que es el CEN como tal de Encuentro Ciudadano, justamente para analizar todas las posibilidades que hay, pero en las conversaciones que he tenido con las personas que están ahí, ¿verdad? De diferentes representaciones, el objetivo siempre es mantenerse, digamos, en lo que es la ruta electoral y en la ruta democrática. Eso es lo que me han recalcado con más fuerza. Ahora yo te pregunto exactamente qué es lo que se... Claro, ¿tiene el ente electoral realmente una excusa para esta exclusión? Bueno, mira, realmente no, pero eso quizás pareciera en esta realidad que vivimos que no es tan relevante, pero para ellos, ¿no? Pero realmente una excusa o un motivo legal, por así decirlo, no existe. De hecho, si tú ingresas como tal a lo que es el registro electoral, tú ves, por ejemplo, que María Corina Machado tiene una inhabilitación, no entrando en el punto de si es legal o no, pero está, digamos, explícitamente ahí marcado, aunque nuestro marco legal establece claramente que tú tienes que tener alguna condena penal. Si no tienes una condena penal, las condenas administrativas no generan este tipo de penalizaciones, y tan es así que cuando Chávez se postula como candidato, para que eso pueda ocurrir, tienen que hacerle un sobreseimiento. No basta con sacarlo de la cárcel. Hay que hacer un sobreseimiento porque había tenido, digamos, todo lo que era un proceso penal y eso le impedía participar. Eso lo ha pasado con María Corina Machado. Así es, Rommel. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la percepción del venezolano? ¿Existe realmente confianza en el proceso electoral? ¿Es viable salir de una dictadura a través de un proceso democrático? Bueno, mira, yo creo que más allá de que haya una confianza en el proceso electoral, la gente tiene, bueno, o un sector de la población, ¿no? Porque decir toda la gente siempre es como demasiado, pero un sector de la población tiene la esperanza de que es más importante hacer algo que no hacer nada. Eso es lo que yo puedo pulsar, ¿no? Digamos, en todo lo que son las audiencias que yo puedo manejar. Yo creo que la gente sabe que se está intentando de manera legítima ir a un proceso electoral y la gente está clara de lo que eso implica, o un grupo grande de personas está claro de lo que eso implica. Si se puede o no salir de una dictadura con un proceso electoral, oye, mira,
es que depende, ¿no? Hemos visto casos en donde ha habido dictaduras que se han sometido a este tipo de circunstancias, hemos visto casos en los que no funciona, igual que las sanciones, ¿no? También en algunos momentos han funcionado históricamente y en otros momentos, como en Venezuela, por ejemplo, según mi opinión, no funcionan. Eso quería preguntarte, porque precisamente, bueno, ahora que se ve este desamparo por parte de Estados Unidos, muy notorio, contrario a lo que pasaba con administraciones anteriores, ¿cuál es la perspectiva que hay tanto de los políticos como de los venezolanos en buscar implementar más sanciones o más presión al régimen de Maduro? Es que yo no sé justamente si la clave sea buscar más sanciones, porque es que pareciera que es una lista de cosas que al final influyen poco. Pareciera que cuando uno avanza en la búsqueda de sanciones, no se entiende bien qué es lo que alimenta a una estructura como la que gobierna Venezuela, ¿no? Yo creo que ese tema de las sanciones es un tema que luce obsoleto de cara a lo que es la realidad de nuestro país. Y no es porque lo diga yo, sino que tenemos una cantidad de años en esto y yo creo que si las sanciones hubieran ido a funcionar, ya hubieran funcionado. Entonces, volver a ese tema como una respuesta a lo que no está ocurriendo en relación a todo lo que se generó en el Acuerdo de Barbados. Yo creo que es un punto importante, ¿sabes? El Acuerdo de Barbados. O sea, esas son cosas que es preocupante, ¿verdad? Es preocupante no solo para Venezuela, sino para el mundo, que se puedan generar acuerdos políticos y cuando no se cumplen no pasa nada. Exacto. O sea, ¿cuál es el mensaje que le da, digamos, la comunidad internacional? No a Venezuela, al mundo. Cuando se genera un acuerdo en un lugar neutral y se firma y entonces se avanza en función a ese acuerdo, se desconoce, se le da una patada. Así es. Y no ocurre nada. Y no cumple la otra parte y no hay consecuencias a ello. Así es. Y la consecuencia de las sanciones, la consecuencia no puede hacer que yo vuelva a una lista de cosas que básicamente se vuelven letra muerta. Y ojo, generan un pretexto además político para la otra parte sancionada. O sea, todo lo que me ocurre es gracias a la sanción. Definitivamente es un tema bastante complicado. Queremos agradecerte tu tiempo. Gracias, Rommel, por estar con nosotros y, por supuesto, seguiremos al tanto de lo que sucede en este proceso electoral en Venezuela. Hacemos una breve pausa. Quédese con nosotros. Ya vienen nuestros analistas para desmenuzar lo que hace titulares el día de hoy. Visítanos en voz.us. Qué bueno que sigue en sintonía de Voz News. Como le informábamos al inicio de nuestro noticiero, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una entrevista exclusiva a la cadena CBS este fin de semana y dentro de este programa 60 Minutos hizo varias afirmaciones que han causado varias reacciones. Una de ellas es cuando se le pregunta si los asesinatos a candidatos, que según datos de la reportera ascienden a más de 350 candidatos a cargos políticos asesinados el año pasado en México, representa una amenaza a la democracia, a lo que él respondió que no. Vamos con nuestros analistas hasta Washington, D.C., Vanessa Vallejo y Alfonso Aguilar, para discutir sobre este tema, porque a lo que respondió el presidente de México es que estos son casos circunstanciales y no representan realmente una amenaza a la democracia. Comienzo contigo, Alfonso. Bueno, como dije anteriormente en el programa, es difícil tomar en serio al presidente López Obrador. O sea, obviamente es una amenaza a la democracia cuando cientos de políticos son asesinados por carteles. La realidad es que el crimen continúa en México, es una situación muy seria. Él no está dando la batalla en contra de los carteles, claramente los está acomodando y por eso trata de subestimar lo que está sucediendo. Realmente es inaudito que él actúe de una manera impune, como si el crimen no fuera un problema en México y como si no afectara a los políticos. Los políticos obviamente tienen miedo a hacer campaña en México, eso es claro. Vanessa, bueno, él dice que por lo menos él puede viajar tranquila y libremente por todo el país. Bueno, pues yo creo que la mayoría de los mexicanos no tienen la caravana de seguridad que tiene el presidente y eso explica por qué él sí puede viajar tranquilamente mientras los mexicanos no.
el nivel de control del narcotráfico en México hacia la política y hacia las cuestiones más básicas de los mexicanos es muy alto, y es una tristeza que López Obrador simplemente se burle, porque esto es una burla a las familias, a las víctimas y a los mexicanos que, claro, por supuesto que no pueden elegir a alguien que asesina, pero además que ven a diario cómo el narcotráfico tiene tanto poder en su país y cómo López Obrador sigue con su política de besos y abrazos a los narcotraficantes. Bueno, y que desafortunadamente también en este año, inicio de año, ya han habido varios candidatos a cargos públicos asesinados también a lo largo del país. Una situación sumamente delicada y grave, y creo que la mayoría está en desacuerdo con las afirmaciones del presidente durante el fin de semana en esta entrevista. Pero vámonos a otro tema que también hace titulares el día de hoy y tiene que ver con el expresidente Trump, que finalmente logró una reducción de la fianza bastante notoria, aunque lo que tiene que pagar aún es una cifra bastante exagerada. ¿Qué te parece esta decisión, Alfonso? Bueno, me parece acertada. Creo que es un golpe al juez que impuso esta penalidad. Primero que nada, reduce considerablemente la penalidad que le había impuesto de casi 500 mil millones de dólares, pero también impide que la Secretaría de Justicia del Estado pueda hoy empezar a incautar la propiedad del presidente. Le da 10 días para hacer este pago, y el presidente Trump ya ha anticipado que él pudiera hacer ese pago en líquido, en cash. Yo creo que era importante que a nivel apelativo, que el tribunal apelativo demostrara imparcialidad, porque llama la atención que esta penalidad es sumamente excesiva. Algunos argumentan que viola la Constitución. El artículo 8 dice que las penalidades no pueden ser excesivas. O sea que realmente es un golpe a Leticia James hoy y al juez que puso esta penalidad tan alta. Vanessa, ¿qué impresión tienes sobre este nuevo fallo? ¿Es suficiente? ¿Se puede llamar una victoria o solamente un alivio? Es una gran victoria para Trump porque demuestra que un tribunal de apelaciones dice que efectivamente era una cifra descarada. A ver, yo sí quisiera que la gente entendiera que en Estados Unidos todo el mundo tiene el derecho a apelar, es un derecho constitucional. Cuando a una persona le imponen una multa de ese tamaño, que ninguna empresa quiere ayudarlo y que ninguna empresa puede proporcionar ese dinero, lo que estás haciendo es arrebatándole el derecho a apelar. Y todo esto, por supuesto, además ocurre en un caso en el que no hay víctimas, un caso en el que de por sí es que aquí no hay caso. Y eso muchos expertos y abogados, no solo republicanos, sino también incluso del lado demócrata, están claros en que este es un caso sin víctimas, sin jurado y con un montón de debilidades. Y que además le querían quitar el derecho a apelar. Entonces, es un gran triunfo para Trump, pero sin embargo sigue siendo un caso sin fundamentos, una suma elevadísima, y claro, cuando a uno le bajan de 454 a 175, uno dice, bueno, es bastante, pero aún así sigue siendo mucho y sigue siendo, yo creo que un caso de persecución política. Mira, pues afortunadamente por lo menos él salió, el presidente Trump, al conocer esto, y ya dio declaraciones al respecto donde dice que sí va a poder cumplir con esta disminución en la fianza. Vamos a escucharlo. Thank you very much. What's your collateral for the bond? Cash. Is there a way that we can pardon yourself? Did you catch the question? What's your collateral on the bond? What's your collateral on the bond? And he turned quickly on his heels and said, bueno, ahí veíamos que daba el día de hoy, más temprano, esta conferencia. Obviamente se le nota abrumado, veo que sonríe Alfonso, por supuesto que se le nota abrumado, porque también ¿no? Los periodistas, ustedes saben cómo son, y de pronto algunos de ellos no le hacen todavía esta pregunta de cómo va a garantizar esa fianza, y él se da la media vuelta y lo dice en efectivo. Alfonso. Bueno, parece que él tiene esa liquidez, afortunado él, pero obviamente, como bien decía Vanessa, aún así es mucho dinero que él pudiera estar utilizando para su propia campaña, y esto es parte de este esfuerzo de perseguir al presidente Trump y de imponerle este tipo de penalidades, ¿verdad? Que hacerle daño económico, tratar de quebrarlo, que él no pueda
gestionar bien su campaña política, afectar su liquidez. De eso se trata. Pero yo creo que, como dije, es una decisión importante el apelativo y no me sorprende tampoco. Este juez ha sido revocado en numerosas ocasiones, o sea que al final no me sorprendería si el apelativo revoca en sus méritos esta sentencia. Y uno de los fallos de los que quizá no se ha mencionado mucho durante esta apelación, Alfonso y Vanessa, que a mí me llamó bastante la atención, es que el juez revoca esa parte en donde se le prohibía, esa parte del fallo donde se le prohibía a los hijos del expresidente a presidir lo que es la fundación Trump, o la organización, mejor dicho, Trump. Se les había prohibido originalmente, me parece que hasta por 4 años, una cosa así, no lo recuerdo con precisión, pero dentro de la apelación se ha levantado esa prohibición, que creo que es algo muy positivo definitivamente para el expresidente y su familia, quienes son los que están a cargo de sus negocios. Vanessa. Sí, es increíble porque además también el juez involucró a sus hijos, involucra a su familia y los castiga por esto, que repito, en un caso donde no hay víctimas, donde no hubo jurado. Y yo sí quisiera que quienes nos ven se pregunten por qué todos estos casos salen justo unos meses antes de las elecciones. Tenemos un montón de casos contra todos justamente unos meses antes de las elecciones. Evidentemente esto no es casualidad. Así es, y bueno, finalmente se pone también ya una fecha del 15 de abril para el próximo juicio que se lleva en contra del presidente. Rápidamente, antes de irnos a corte, ¿qué te parece, Alfonso Hoyos? La defensa del expresidente tenía la esperanza de que eso pudiera dilatarse aún más, pero no, ya se le puso fecha, 15 de abril. Bueno, lo que dijo Vanessa, este es el caso zombie. Ellos podían haber radicado este caso hace tiempo, lo radican ahora porque obviamente Donald Trump es candidato a la presidencia. Este es otro caso que es absurdo. Usualmente una cosa como esta le radican cargos por delito menos grave, no por delito grave. O sea, francamente, esto es una tontería. No creo que vaya muy lejos. Bueno, gracias por estos comentarios. Todavía tenemos algunos temas más que discutir. Usted quédese con nosotros, no se mueva de su lugar, que ya volvemos después de la pausa. Visítanos en voz.us. Si usted es padre de familia, esta noticia le interesa. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley HB3, un proyecto de ley que prohíbe a los niños menores de 14 años convertirse en titulares de cuentas de redes sociales y permite a los jóvenes de 14 a 15 años tener cuentas de redes sociales únicamente con el consentimiento de sus padres. DeSantis dijo que la HB3 brinda a los padres una mayor capacidad para proteger a sus hijos y bueno, esto gracias precisamente a esta legislación que se presenta en Florida y se firma. Nos vamos ahora con nuestros analistas para platicar de ello. Alfonso, Vanessa, hemos discutido ampliamente de los efectos y los peligros que hay en las redes sociales para los niños menores de edad y también para si ellos son capaces de manejar todo el estrés y la información que reciben a través de estas plataformas. ¿Podría esto convertirse en una medida que pudiera ser replicada en otros estados de la nación, Alfonso? Bueno, ciertamente, y nuevamente aquí tenemos el estado de la Florida y particularmente el gobernador DeSantis tomando la iniciativa en maneras de defender a los menores y fortalecer a las familias. Creo que es algo creativo y desafortunadamente necesario, porque lo que hoy en día se ve en las redes, como hemos comentado en otros programas, pues es terrible y los niños están expuestos a esto. Además, muchos son... a través de las redes son víctimas de bullying y de acoso. O sea que me parece que es una buena política pública para los menores de 14 años y después ese año, pues, si están interesados, pues que el padre tenga que autorizarlos. Me parece que es buena política pública y puede ser emulada por otros estados. Vanessa, bueno, el gobernador de Florida ha sido ampliamente criticado por siempre las leyes que él promueve. En este caso, ¿cómo crees que esto pueda sentar, bueno, un precedente obviamente para otros estados
y también si tú crees que esto pueda traerle problemas con su popularidad dentro más del área liberal, digamos, porque los conservadores, por supuesto, van a estar agradecidos de que se tomen estas medidas en protección de los niños, pero quizá haya una parte de la población que no esté tan contenta con esta medida. Bueno, el gobernador DeSantis sí efectivamente causa bastante polémica con algunas de las cosas que hace, pero cuando uno mira las cifras y cuando uno ve, digamos, las últimas votaciones que tuvo, él no solo tiene una gran popularidad entre republicanos y conservadores, sino también entre independientes. Y yo creo que esto pasa porque no se trata de si eres liberal o conservador, sino que se trata de la familia y de defender a los niños. También hay que decir que mientras que hay estados que están utilizando, las administraciones demócratas en otros estados están utilizando todo el poder gubernamental para quitarle a los padres el derecho de educar a sus hijos, lo que está haciendo Ron DeSantis, por ejemplo, con esta medida y con otras tantas que ha hecho, es devolverle a los padres el poder de educar a sus hijos y que esos niños rebeldes que por ahí hacen cosas en redes sociales sin que sus padres los puedan controlar, pues que sus padres puedan tener ese derecho que es el de educar a sus hijos como ellos consideran que es la mejor forma. Yo creo que aquí también vale la pena, me parece muy puntual lo que estás mencionando, Vanessa, y vale la pena también recordar estas audiencias que dio, en la que estuvo presente Mark Zuckerberg contestando preguntas de congresistas recientemente, en donde incluso hubo testimonios de menores, bueno, de familias de menores que han sido víctimas de tráfico humano a través de las plataformas, en este caso, por ejemplo, de Meta. ¿Tú crees que, y te lo pregunto desde el punto de vista legal, evidentemente algunos otros estados pueden replicar esto, pero ¿crees que podría llegarse a algún momento fuera de lo que se está haciendo con TikTok en que los congresistas a nivel nacional pudieran ver este tema como una prioridad, Alfonso, a nivel legislativo, el proteger a los menores de edad del uso de las redes sociales? Bueno, ya lo están haciendo ciertamente los republicanos con las audiencias que han estado teniendo en el Congreso. Como tú mencionaste, Zuckerberg estuvo recientemente en el Congreso y durante la audiencia se tuvo que parar para disculparse por los incidentes que familias han vivido por el uso de Facebook y otras redes sociales. Yo creo que esta legislación es modelo y pudiera ser incluso modelo a nivel federal. Quizás sí es necesario que el gobierno legisle a nivel federal, a nivel nacional, para que aquellos que sean menos de 14 años no tengan acceso a este contenido, que como he dicho, es tóxico. Además, estas redes desarrollan una adicción y tenemos demasiados niños muy pequeños adictos al teléfono, adictos al iPhone. Yo creo que es bueno que puedan utilizar su tiempo en otras cosas y ya pues cuando sean mayores pues quizás tengan más criterio para utilizar este tipo de plataformas. Por supuesto, claro que sí. Yo creo que la mayoría de los padres de familia estaríamos muy agradecidos de que este tipo de medidas se tomaran también en otros estados del país. A mí en lo particular, mis hijos menores no tienen redes sociales, así que no me preocupo tanto por eso, pero sé que para muchos otros padres esto sí representaría un alivio. Vámonos ahora a otro tema, porque miren, la vicepresidenta Kamala Harris estuvo de visita en Puerto Rico y bueno, hay un video que se ha hecho viral y le está dando la vuelta ahora sí que a las redes sociales y a los medios de comunicación, y es que quizá la captación del voto latino no está tan buena como en 2020 en la isla. Vamos a escuchar esta manifestación y luego lo comentamos. Bueno, ahí lo tenemos, y es que este grupo tuvo esta peculiar idea de pues, los puertorriqueños creativísimos. A mí me da risa, de verdad, me sorprende porque tienen esta idea tan peculiar de ir a protestar y le hacen una canción, ¿no? Y le contestan: queremos saber, Kamala, ¿qué vienes a hacer? Ella obviamente no entendía el español, entonces ella sale y empieza a palmear el ritmo de la canción hasta que discretamente la acompañaba la directora ejecutiva del centro que visitaba, Mariana Reyes, y le susurra en el oído y le dice de qué se trata la canción, y entonces se nota en el video cómo baja las manos Kamala Harris
y deja de aplaudir. Y es que, Alfonso, definitivamente creo que la popularidad de Kamala Harris y el presidente Biden no es lo que se tenía hace 4 años en la isla. No, y me parece una buena pregunta que en todas sus visitas yo creo que deberían de cantar esa canción, ¿verdad? ¿Qué es lo que ella está haciendo? Porque realmente nadie sabe. Yo creo que ella se fue de la isla contenta sabiendo que los ciudadanos americanos de Puerto Rico no pueden votar en las elecciones presidenciales, porque después de esa manifestación no creo que en las si pudieran votar favorecerían a Biden y a Kamala Harris. Claro. Sí, es increíble, pero eso es otra manifestación del descontento grande que hay en la comunidad hispana con el presidente Biden. Así es. Vanessa, precisamente este punto que toca Alfonso es importantísimo porque evidentemente los puertorriqueños que radican en la isla no participan en los comicios presidenciales. ¿Qué tú crees que estaba haciendo Kamala precisamente en la isla y por qué este recibimiento? Bueno, yo creo que esta es una imagen normal de Kamala. A ella siempre la vemos despistada, ella siempre está despistada y nunca sabemos qué está haciendo. De hecho, recuerdo hace poco que le hicieron una entrevista y el entrevistador le pregunta, le dice, ¿cómo es un día a día suyo? Y ella empieza a reírse y a decir tonterías y nunca contesta la pregunta. Entonces, no sabemos qué está haciendo Kamala, siempre está despistada. Y por eso el nivel de popularidad tan bajo que tiene y el nivel tan alto de desaprobación. Y bueno, en general yo creo que ellos están intentando de cara a las elecciones aumentar, digamos, su popularidad con los hispanos. Bueno, si bien sucede esto con el voto en específico de Puerto Rico, en general creo que quieren sentirse, digamos, tener gesto en general con los hispanos, pero los hispanos definitivamente cada vez siguen más yéndose hacia el Partido Republicano y seguramente que este video particularmente no creo que sea buena campaña para Kamala. No, definitivamente que no. Creo que unas clasecitas de español no le vendrían nada mal o tener un asesor ahí en la mano que le pueda traducir al instante, porque la verdad es que sí, ha sido comiquísimo. Ni cómo no reírse, de verdad. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, Alfonso y Vanessa, y por supuesto que los esperamos mañana para seguir discutiendo sobre más temas. Oiga, y a usted que está en casita, queremos agradecerle que haya iniciado su semana bien informado con nosotros. Le recordamos que puede encontrarnos también a través de las redes sociales. Nos encuentra como @VozUSA en todas las plataformas. Cuídese mucho y si Dios lo permite, nos vemos mañana.